En 7 días, ¿cuántas cosas pasan en la Argentina, no? ¿Te diste cuenta? Nos aproximamos cada vez más al 22 de octubre. Yo no sé si estoy demasiado ansioso, pero por ahí la urgencia misma del país, lo que te pasa a vos o lo que nos pasa a todos, hace que, bueno, uno diga, quiero comerme, almorzarme la cena, casi sería, ¿no? Que el tiempo transcurra rápidamente, llegar, elegir, mejorar, progresar, trabajar, hacer. ¿Qué es un país normal? A ver, entre nosotros dos, ¿qué es un país normal? Porque por ahí se escuchan muchas cosas y no sé si todo lo que se escucha se termina interpretando correctamente. Yo diría, me puedo equivocar, que un país normal es aquel país que ofrece las condiciones de seguridad, de educación, de justicia y de salud para poder vivir decentemente, tener un trabajo, saber que con ese trabajo bien ejecutado y trabajando la cantidad de horas correctas, después te vas a dar cuenta por qué estoy diciendo esto, la cantidad de horas correctas, yo puedo ser una persona que viva en forma absolutamente decente, digna, que pueda llegar tranquilamente a fin de mes, educar a mis hijos, mandarlos a buenos colegios, tener una medicina adecuada, poder viajar a algún lugar, vacacionar. Ese es un país decente, el que te ofrece las condiciones para poder progresar. Un país normal es aquel también donde las instituciones funcionan y donde además de funcionar las instituciones que hacen cobrar vida a la democracia, la propia democracia no nos tienda trampas, se pula y sea como el faro rector. Ese es un país normal, donde los políticos sepan que deben obedecer al pueblo y donde los líderes quieran quedar en el bronce y no ganar elecciones, donde no exista impunidad. ¿Cómo? Sí, donde no exista impunidad. El que cometió delitos, que pague los delitos que cometió, como en la cárcel. Que los presos se ganen la comida que consumen ahí adentro. Que la gente que se jubila pueda vivir dignamente. Que el chico que se recibe del secundario pueda estudiar y el que se recibe en la universidad pueda trabajar. Que los empleados empiecen a entender que quien arriesga su capital para dar trabajo y poner una fábrica y poner una empresa, merece respeto. Y que los empresarios, esos que suelen hacer grandes negociados con el Estado, empiecen a entender que no es la mejor forma. Cada uno tiene que tener lo suyo. Ese es un país normal. Un país, por ejemplo, donde se entienda que la picardía no corre más. Un país donde se comprenda que la justicia debe funcionar y que debe ser igual para todos. Donde nadie tenga coronita, donde se terminen los privilegios, donde funcione el sentido común. Donde vos des, ¿qué es el sentido común? Es lo que va a favor de la lógica. Este es un país que no tiene lógica. El chorro quiere estar libre. Si la justicia lo aprende, está a favor del chorro y no de la víctima. Todas esas cosas que son absolutamente repelentes para una sociedad, se las está haciendo hoy. El que cometió delitos quiere estar libre. El que no trabaja quiere ganar igual que si trabajase. Eso no es un país normal. Los que están como cabeza de los sindicatos son ricos y los afiliados son pobres.
¿Cómo se puede entender eso? ¿No? Los políticos que son servidores públicos, que deberían tener esa premisa básica para entrar a la función pública, también se enriquecen, gobiernan y mandan como si fuesen emperadores. El autoritarismo, la prepotencia, no conocer o desconocer la ley, bueno, es moneda corriente hoy en la Argentina. Ese es un país anormal. ¿Cómo en otros lugares lograron hacer un país normal y nosotros no pudimos hacerlo hasta el día de hoy? ¿Cuál es el pecado original que hemos cometido? ¿Por qué nos pasa estas cosas? ¿Por qué estamos esperando que todavía venga un Mesías político para salvarnos? ¿Por qué siempre entregamos a otros lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué delegamos en los políticos las funciones que tiene que hacer el propio pueblo? ¿Por qué nos satisfacemos en normalizar conductas que son claramente dañinas para la sociedad y nosotros nos complacemos en ejecutarlas? Bueno, todo eso ha hecho y ha configurado el país que tenemos hoy. Y no es que venga a ser hoy de analista psicológico de la Argentina, pero es que hay que buscarle tantas vueltas al país para ver por qué funciona como funciona. Por ejemplo, esta semana, una jueza de la Nación, de apellido Figueroa, Ana María Figueroa, cumplió 75 años y la Constitución Nacional prescribe que aquel juez que haya cumplido esa edad inmediatamente pasa a retiro, se jubila. La señora tiene la obligación de conocer lo que dice la ley. ¿Para qué? Para después poderla aplicar. Ahora, si ella, que siendo jueza quiere desconocer los preceptos constitucionales, no acatar la ley y seguir en sus funciones atrincherada en su despacho, desafiando lo que significa el cumplimiento efectivo de la ley, ¿cuál es el ejemplo? ¿Qué le queda al ciudadano común, al justiciable? ¿Y por qué hizo eso esta señora? Porque ella quiere permanecer, según dice, un tiempo más. La señora, claro, lo que no dice es que es ultra kirchnerista, que ella entiende en la causa Otesur Los Sauces, que complicó a Cristina Fernández y su familia, porque se reabrió la causa, se va a volver a investigar y es muy probable que termine otra vez condenada y presa. Entonces, como ella puede devolver esos favores a su jefa política, quiere permanecer allí. Entonces, ¿qué hizo el Senado de la Nación esta semana? Vos sabés que los senadores son 72, para tener quórum necesitan 37. Bueno, lograron el quórum, porque además bajaron algunos otros senadores también de Juntos por el Cambio, y se produjo la discusión parlamentaria en la segunda sesión del año. Quiere decir, estamos terminando este mes, ¿no? Esto ocurrió el día viernes, último día hábil de este mes de septiembre. Solamente desde el 1 de marzo hasta septiembre, 2 sesiones. Anda a preguntarle a los señores legisladores cuánto ganan. Ahora, tal vez no sea culpa de ellos, ¿no? Quien preside el Senado es Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Está todo cajoneado y solamente sesiona el Senado cuando hay cosas que le interesan a ella y cuestiones personales como esta. Una jueza que está destinada a favorecerla con sus fallos dentro de la justicia. La votación se produjo después de la discusión parlamentaria. Antes de irme con eso, vuelvo a lo del Senado. Perdón que esté un poco desordenado el tema. Pero sería muy importante que los senadores hagan también un mea culpa. ¿Cómo puede ser posible que esa institución funcione de la forma en que lo está haciendo?
tiene más de 5.000 empleados para 72 senadores y sesionó 2 veces en el año. Está prácticamente a punto de extinguirse el año en un par de meses. Sesionará 3, 4 veces. Cuando las sesiones parlamentarias tienen que ser 4 por mes. Nada funciona en la Argentina, no es un país normal. Bien, la señora jueza Ana María Figueroa ha sido reivindicada en el Senado, llegaron a la votación de 35 a favor, 35 en contra. 35 a favor, ¿qué quiere decir? Que la señora siga por 5 años más como jueza, pero no puede hacerlo porque esta sesión que se hizo el día viernes en el Parlamento Nacional, el jueves a la tarde, debía haberse hecho antes para concederle la oportunidad a la señora de que el Senado le pueda ampliar, prorrogar el tiempo para que siga ejecutando su magisterio. Como la sesión se hizo después, la señora ya no es más jueza, expiró su mandato. ¿Cómo hay que hacer para que entiendan? ¿No? Eso va a generar un conflicto de poderes entre lo que dice el Senado de la Nación y con lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la echó a la jueza cuando pretendió atrincherarse allí, no cumplir la ley, siendo ella jueza. Eso es un agravante para su condición de magistrada. ¿Cómo puede ella tener algún tipo de autoridad moral si ella misma, siendo jueza, no cumple lo que dice la ley? Bueno, la señora pasó a jubilación y en forma posterior se hizo esta sesión especial del Senado para otorgarle a ella y otros 33 los pliegos para que sigan siendo jueces de la nación, en el caso de ella, y los otros comiencen a ser jueces de la nación. Por eso digo, estas cosas hay que mirarlas. El kirchnerismo todavía no entendió qué se votó en las PASO. Yo creo que el gran enemigo de Massa son estos propios kirchneristas. ¿Cómo hacen para explicar ese tipo de conducta? Y ahora yo lo separo a Massa, por más que él, por una cuestión netamente electoralista, necesite del apoyo de cualquier tipo de sector. Pero creo que claramente el kirchnerismo se agota en la estupidez y en su propia miseria. El peor enemigo de Massa es el propio kirchnerismo. Porque todavía no se dio cuenta qué es lo que la gente votó en las PASO. Le dijo no a la corrupción, no a la impunidad, no al mismo sistema político que está imperando hoy. Por eso un personaje como Milei terminó ganando las elecciones y le prendió varios semáforos en rojo al resto del arco político. Y no se entiende todavía eso. Ellos siguen siendo pertinaces en el error. Quieren seguir haciendo exactamente lo que vinieron haciendo y le dan pie a Milei a que ese eslogan que él siempre dijo, no se puede conseguir buenos resultados con las mismas personas que nos llevaron a esta situación, se convierta ya no en un eslogan, sino en una verdad, en una realidad comprobable. Y eso significa que los argentinos estamos defraudados. Significa que vos y yo no sabemos nada. Y la gente dirá, bueno, ¿por quién va a votar? ¿A quién le importa ya eso? Cuando lo que nosotros estamos viendo como ciudadanos y como país no comienza a funcionar adecuadamente en la Argentina. Ese es un caso bochornoso, el del Senado de la Nación. Terminó desempatando la votación, 35 a favor y 35 en contra. Claudia Ledesma Abdala, que es la vicepresidenta primera de la Nación, porque Cristina Fernández se fue. Y todavía tuve el cinismo de saludar a la gente diciéndole, ¿qué tal? Tanto tiempo. Claro, si ella no convoca las sesiones. Pero lo extraño también es que todos los senadores, lejos de denunciar
esa situación, sean cómplices, porque se quedan calladitos la boca y nadie dice absolutamente nada, y se dedican a hacer sus cosas mientras cobran un sueldo suculento en el Senado de la Nación. El otro tema que quiero conversar en la noche tiene que ver con lo que la sociedad moderna nos está llevando cada vez con mayor rapidez a observar como fruto de esa realidad evidentísima que son los ciberdelitos. ¿Cuántas personas son estafadas por día, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo? Pero vamos a hacer y focalizar acá, en la Argentina y dentro de la Argentina, en Salta, porque hace un tiempo comenzó a funcionar acá en Salta una fiscalía penal especializada en ciberdelitos. ¿Y qué será un ciberdelito? Dirá alguno, ¿no? Es aquel acto ilícito que es cometido precisamente por una persona que conoce cómo se manejan las redes y demás en el ámbito digital. A través de la administración de redes comete ese tipo de actos delictivos que puede poner en riesgo la vida, el honor, la reputación, el patrimonio de las personas. Ese es el ciberdelito. Lo hace en el ámbito digital. Acá comenzó a funcionar esa fiscalía y va a tener, digamos, una función transversal a otro tipo de delitos, como puede ser la violencia de género, el abuso sexual, infinidad de otros delitos que son conexos a esto. De eso vamos a estar charlando en la noche, porque tal vez no haya demasiada información sobre eso, y el espíritu de brújula para esta noche es que empecemos a pensar, empecemos a ver cómo podemos corregir nuestra actividad dentro de lo que es Internet, cómo podemos empezar a manejar mejor, cómo podemos preservarnos mejor, qué significará hacerlo, cómo tenemos que protegernos como sociedad. Bueno, es la charla de esta noche, porque los ciberdelitos están a la orden del día. Entonces, para jamás perder el rumbo sobre eso y todo lo demás, brújula, siempre brújula. Cada vez que vamos abriendo distintas etapas de la obra nos sentimos emocionados y orgullosos de una obra tan esperada, tan soñada por los salteños, y bueno, en épocas de crisis poder estar inaugurando una obra de esta magnitud nos enorgullece muchísimo y los salteños se lo merecen. Siempre creo, siempre trabajo, siempre gestiono, palabra empeñada, palabra cumplida, y como siempre digo, uno no es lo que dice sino lo que hace, y las obras están a la vista. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Más que un equipo, una familia. Es con esa energía que apasiona. Pero la experiencia no puede faltar. Hay que disfrutarlo. Si no, no tiene sentido. Encontrar el socio perfecto. Y siempre con los pies en la tierra, que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en macro.
diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, padre. Bueno, muy bien, señores, estamos de retorno acá en Brújula Política para no dormir y esta noche, como decíamos hace un momento en la presentación, vamos a ponernos a pensar cómo podemos preservarnos como sociedad, primero a través de la información, en una época donde la economía del conocimiento es información rápida, celeridad, para llevarnos y conectarnos con lo que nosotros tenemos que saber. No podemos ignorar lo que está pasando hoy con los ciberdelitos. Yo ensayé una definición recién, a modo de que la gente entienda qué significa ese ciberdelito, pero esta noche vamos a estar hablando con alguien especializada en el tema, que está trabajando en eso y que es la única fiscal penal especializada en ciberdelitos acá, sin que eso no obste de que pueda ser transversal a otro tipo de delitos, como decía también hace un momento. Esta noche está con nosotros la doctora Sofía Cornejo Solá, que es fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, y vamos a charlar con ella esta noche. ¿Cómo va, Sofía? Buenas noches, gracias por la invitación. No, un placer. ¿Cómo habrá llegado a Salta la idea de hacer una fiscalía penal especializada en ciberdelitos? ¿Será la digitalización social? ¿Será, porque hoy todo el mundo se está digitalizando, las sociedades van camino a eso, consecuentemente tal vez será eso? Sí, hay una realidad. A ver, yo tomé contacto con el ciberdelito estando en la Procuración General. Yo estuve 17 años en la Procuración General. Ajá. Y tomé contacto en el año 2014, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando se decidió armar una red federal para luchar contra lo que es el delito de distribución de material de abuso sexual infantil en red. Sí. La mal llamada pornografía infantil, como yo digo, cuando hablamos de niños no se usa la palabra pornografía, porque pornografía implica una actividad entre mayores, para mayores, hecha por adultos. Cuando hay niños hablamos ya internacionalmente de material de abuso o explotación sexual infantil. Entonces en el 2014 las provincias deciden armar esta red federal, por la cual a través de un vínculo con Estados Unidos recibíamos los reportes de lo que era subir, compartir, el uploaded, como se llama, de estas imágenes en el país. Todo lo que hubiera sido imágenes, hablamos de videos o fotos, que contengan en este momento también abuso o explotación sexual infantil, que eran subidas desde Salta, llegaban aquí a la Procuración General de Salta y un fiscal investigaba. Eso pasó en el 2014. Y yo fui viendo cómo, yo era el punto de contacto de esta red, por eso estaba metida en el tema. Y yo fui viendo cómo paulatinamente Internet iba tomando y cobrando cada vez más protagonismo en nuestras vidas. Hasta que pasó ¿qué? Llegó la pandemia. Sí, y el encierro hizo que, y la pandemia fue como un efecto acelerador de este proceso paulatino que ya se veía venir, ¿no? El encierro hizo que todos, sin distinción de edades, de género, de estrato social, de nacionalidad, todos nos tuvimos que mudar de un escenario offline, o el mundo analógico como se llama, que es este de la vida real, a un escenario online, que yo no lo llamo virtual porque lo virtual no existe por definición, claro. Y lo que pasa en Internet realmente existe y trae muchas consecuencias. Y mucha gente está convencida de que no existe. No. ¿Por qué? Bajemos a tierra, porque no quiero ser muy abstracto como para que todo el mundo pueda entender. Yo tengo por ahí 20 amigos virtuales y la gente los tiene como amigos virtuales, pero por ahí estás chateando con esa gente por internet cuando te la encontrás en la calle y por ahí ni se saludan, ¿no? Entonces eso dio el convencimiento de que todo lo que está en internet no existe, pero sin embargo, como atinadamente refleja Sofía, existe y son más reales que nunca. Sí, hasta que te pase algo vas a ver si existe o no. Y más peligrosos, porque yo pienso en los niños, ¿no? Porque desde la Fiscalía
a ver, en la Fiscalía después si querés comentamos un poquito, pero vemos tanto delitos económicos como las estafas, por ahí a la que hacía referencia, pero también vemos los delitos sexuales contra menores en Internet. Hablamos de grooming, hablamos de todo lo que tiene que ver con producción o distribución de material de uso sexual infantil en red, que las redes de pedofilia hoy en día son enormes a nivel internacional, ¿no? Y en Salta hay mucho. Entonces hay uno cuando charla con los niños, al haber visto esta cantidad de delitos, desde la Fiscalía empezamos a hacer una especie de campaña y vamos todas las semanas a un colegio distinto, ¿sí? Nos llaman los directivos y nosotros vamos. Ayer estuvimos en uno y así todas las semanas. ¿Qué hacen en los colegios? Eso es lo que vimos. ¿Informan? Claro, porque, a ver, los adultos podemos tener la información, podemos saber qué es lo que hay que hacer, qué no, cuáles son los riesgos, pero hay una realidad y es que nuestros chicos están 24 horas expuestos a riesgos y peligros en Internet que no podemos estar controlando todo el tiempo, ¿sí? Entonces lo más importante y lo más efectivo es que los chicos sepan cuáles son esos riesgos y sepan cuidarse de ellos. Entonces, a modo de prevención les contamos del grooming, les contamos de lo que es el tema de material de uso sexual infantil, hablamos de ciberbullying también, que no es delito, pero es muy grave lo que está pasando en los colegios. A ver, el bullying siempre existió, pero el ciberbullying tiene unas características, ciertas características que lo hacen más dañoso y más perjudicial para los niños. Les hablamos también un poco de protección de datos El bullying, por ejemplo, lo personales. puedes hacer en forma personal, pero ¿qué diferencia es cuando lo hacemos a través de las redes? Es todavía peor. No, es peor por varios motivos. Internet tiene 4 características. Una que es la masividad. Yo con un clic llego a 1000 personas a la vez sin moverme del lugar donde estoy, ¿no? Eso implica que si yo estoy atacando a alguien, ese ataque no es solo frontal. No es frontal, llega masivamente. Ajá. Hoy en día los colegios, que eso es un dato a tener en cuenta, todos tienen grupos de Instagram, en donde la característica de Instagram es que los participantes de los grupos ocultan, que esa es otra de las características, el anonimato, ocultan su identidad a través de un perfil que no me da más datos. No me da más datos, yo pongo el nombre que quiero y no hay más datos. Y a través de ese perfil empiezan a insultar y decir lo que quieran. Los colegios, por ejemplo, escrachos, bardos, confesiones, así se llaman los nombres. Así son los nombres de los grupos de Instagram, de todos los colegios en Salta lo tienen, ¿no? Por ahora no me tocó ninguno que no haya tenido. Y ahí a través de ahí los chicos usan perfiles para insultarse. ¿Eso qué implica? Que el anonimato uno no sepa quién está detrás, o sea, es hasta cobarde, como le decimos a los chicos, y ¿no? además no se puede identificar nosotros en la a la Fiscalía persona sí. que, como todo el mundo sabe, los delitos son personales. Si yo no puedo aplicar una sanción a 20 personas si no identifico quién es el autor del delito, porque es intransferible esa Así es, la responsabilidad penal es personal tal cual. Claro. Lo que sí, no saben ellos quién está detrás, pero nosotros en la Fiscalía, a través de pedido de información a Instagram, en este caso, podemos saber quién está detrás de una cuenta. Pero cuando hablamos de bullying, no hablamos de niños menores de edad, y generalmente no están cometiendo delitos, sino que es una crítica. Habrá otras vías legales, los padres podrán tomar otras acciones cuando detectemos quién está detrás, pero no es un delito perseguible de oficio a través de la Fiscalía. Claro. ¿Sí? Y otra cosa que tiene el ciberbullying hoy en día es que antes, cuando se hacía bullying, el bullying por ahí era en un ámbito reducido en el colegio. Después uno se iba a piano, a inglés, a danza y tenía otra vida en donde estaba exenta de eso. O se cambiaba de colegio, lamentablemente, pero hubo casos de chicos que cambiaron de colegio y terminaba eso. Hoy en día el ciberbullying nos persigue 24 horas a los chicos. Y eso está causando suicidios y una serie de problemas psicológicos graves. Imagínate vos un chico que está perseguido, destruida su autoestima, y que además no encuentra salida frente a eso, a la burla, al bullying, a la violencia que se genera a través de las redes. Bueno, eso es lo que estás investigando vos, entre otras cosas. No, el ciberbullying no, porque no es delito. A eso voy, el ciberbullying ¿Cómo no es delito? No, porque mientras no haya una amenaza, no haya una coacción, no haya una extorsión, no hay delito. Por ejemplo, otra cosa que no es delito y que ayer obtuvo... ¿Eso qué significa? ¿Que tenemos una laguna del derecho allí? No, que hay otras vías. Por ejemplo, una acción civil, por daños y perjuicios, por daño moral. No siempre el derecho penal tiene que ser el que vaya a ocuparse de todos los temas. El ciberbullying en realidad, además, la edad de los niños generalmente son chicos que no son punibles, ¿sí? Entonces, que no son imputables, entonces tampoco podrían ser juzgados. Exacto, sí. Pero, por ejemplo, algo que sí es importante y no es delito, pero ¿por qué no es delito? Porque, como vos decías al principio, no está regulado en el Código Penal, es decir, el delito es lo que está en el Código Penal descrito como conducta típica y que el fiscal puede investigar. Por ejemplo, la difusión no consentida de imágenes íntimas, que hablamos de
estos casos en los cuales, por ejemplo, una pareja, ¿no es cierto? Hablamos de personas mayores ya. Personas mayores que entre ellos realizan sexting. Sexting es esta práctica de enviarse fotos o videos íntimos o filmarse en situaciones íntimas también, pueden generar esos videos. Después se pelean y uno de ellos decide publicar estas imágenes. Sin consentimiento. Sin consentimiento. No, sin amenaza, sin coacción, sin extorsión, porque eso serían esos delitos. Pero si solamente las publica, por ejemplo, las envía en un grupo de sus amigas, a las fotos del exnovio, en alguna circunstancia, alguna foto íntima del exnovio, eso no es delito hoy en día, ¿sí? O si hablamos de una mujer, un hombre que expuso a su exmujer así, no es delito. Hoy en día en el Congreso de la Nación, ayer ya se sancionó. En realidad tuvo voto positivo de senadores y ya volvió a diputados de la Nación. Hablamos para que ya se sancione la ley Olimpia, que es la ley que busca, que ya dispuso que es la del caso mexicano, ¿no? Claro, Olimpia Coral Melo fue víctima de este tipo de delitos de difusión o consentida de imágenes íntimas, y ella logra sobrellevar esta situación y decide hacerse como llevar la bandera y el estandarte de lo que es la violencia de género digital. Y ayer, hecho histórico, se logró en el Senado de la Nación que ya se apruebe esta ley, entonces ya va a pasar a ser la violencia de género digital una especie de violencia de género. Y paralelamente, pero todavía no tiene tratamiento, está la ley Belén, que busca incorporar esta conducta al Código Penal. Belén, si nos acordamos, es la policía de Belén San Román de Bragado, que ella sí sufre sexting, ¿no? De Bragado, y termina suicidándose. Claro. Pero bueno, entonces eso no es delito. Que hay que modificar también algunas leyes. Sí, claro que sí. Que hay que poner, por ejemplo, la 26.388. Así es. ¿Cómo se explica que hoy la legislación esté tan atrasada? ¿No acompañó el proceso de cambio de la sociedad? Porque hablamos no solamente de esta ley, ¿no? que podemos hablar también de la ley de violencia contra la mujer. Claro, esa la justamente. 26.485. Esa es la que se modificó ayer ya. Pero no solamente con eso, hay que hacer otras modificaciones más para ponerla, digamos, absolutamente ayornada a la realidad social. Sí, yo entiendo que las legislaciones son dinámicas, ¿no? Y que todo tiene que ir adaptándose y más que nada con respecto a lo que es el tema de ciberdelito, porque en definitiva todo llegó muy rápido. Como decíamos, la pandemia nos obligó a todos a cambiar de escenario y los delincuentes también cambiaron de escenario, y por eso es que se incrementaron los ciberdelitos exponencialmente. Entonces, bueno, por ejemplo en Salta, hablando de ayornar legislación, se modificó hace un mes el Código Procesal Penal de Salta, en donde es el único código a nivel nacional, ¿sí? Las provincias del país, ninguno tiene uno tan moderno como el nuestro, en donde incorporamos el tratamiento de evidencia digital. Es decir, y la evidencia digital no es solo para los ciberdelitos, es transversal a todos los delitos. ¿A qué me refiero? A ver, no hay delito en el que no haya un celular para analizar, ¿sí? En el que no haya que hacer algún tipo de análisis de impacto de antenas o de geoposicionamiento o algún análisis de redes, a ver el perfil de esta persona, ya sea de la víctima o del victimario, cómo se movía, y todo eso hablamos de evidencia digital, que son datos. Entonces, los códigos antiguos, los códigos procesales antiguos estaban pensados en el entendimiento de que lo que analizábamos eran cosas materiales, era el arma homicida, las prendas de la niñita abusada, el cuerpo en la autopsia. Ahora hablamos de análisis de datos, que ontológicamente son diferentes, tienen naturaleza diferente, son volátiles, son frágiles, son masivos, se pueden copiar ilimitadamente. Entonces los códigos procesales, que son los que, para que se entienda lo que es un proceso penal, tiene dos reglas, una que tiene que ver con el Código Penal, que dice qué es delito y qué no, y otra que tiene que ver con el procedimiento, es decir, cómo yo llevo desde la denuncia hasta la sentencia, cómo llevo este proceso. Entonces, esta modificación del Código de Salta vino primero a dar un tratamiento correcto a este tipo de evidencia que existe para todos los delitos, y además a ser pionero a nivel país en lo que es la incorporación y tratamiento de la evidencia digital, que es muy importante. Ahora, para hacer todo este trabajo, pues nosotros estamos viendo solamente este pedacito de la realidad que nos está contando Sofía, pero hay muchas otras que por ahí no se conocen y que evidentemente también existen. ¿Cómo hacemos para que el trabajo que ustedes están efectuando hoy en esta Fiscalía Penal sea lo suficientemente eficiente?
necesitan algo, están trabajando bien, tienen el personal suficiente, están, ¿qué te puedo decir?, trabajando con los elementos necesarios para poder cumplir su tarea en forma eficiente. Sí, estamos hablando de la Fiscalía Penal a tu cargo. Así es, la Fiscalía Penal a mi cargo y tiene competencia en toda la provincia, ¿sí? Así que, por eso ejemplo, digo, como es única. El martes estuve en Orán haciendo audiencia, logramos la condena de 3 personas que habíamos acusado por distribución y producción de material de uso sexual infantil, 3 condenas importantes. Tuvimos un allanamiento en Orán también, la semana que viene tenemos en Anta, y así vamos, ¿no? Tuve la suerte, ¿sí?, y en realidad el acompañamiento del actual Procurador General de la provincia, el doctor García Castiela, que apoyó 100% lo que fue el proyecto, dispuso de una dotación de personal, no solo suficiente en cantidad, sino en calidad, porque todo mi personal es profesional o técnico y vinculado al área de la informática, es algo diferente a cualquier estructura de fiscalía, porque por ahí si llevábamos la estructura o teníamos la estructura normal de una fiscalía, no hubiera sido posible alcanzar estos resultados. Las 11 personas que yo tengo a cargo, junto con mi auxiliar, todos están especializados. Hay gente especializada en criptomonedas, gente especializada en ciberseguridad, ingenieros, o sea, en las TIC. En TICs, en tecnologías de las comunicaciones. Entonces, en ese sentido, tuve un gran acompañamiento y apoyo por parte del doctor García Castiela. ¿Cuál es el delito más común hoy dentro de los ciberdelitos? Hoy en día, hay gente, por ejemplo, que me decía el otro día, charlamos nosotros por radio, bueno, escribían ahí, me dice, yo compré, por ejemplo, por internet, me decía una señora, y nunca me llegó, entonces fui estafada. Por ahí el fraude, la estafa, pueden ser los principales delitos dentro de internet. ¿Será así? En cantidad, sí, son las estafas, pero hay que hacer una distinción porque no todo delito que se dé por internet va a ser de competencia de la Fiscalía a mi cargo, porque hoy en día todos los delitos del código, todos pueden cometerse por internet. Entonces pasaría a ser una fiscalía que absorbería todo, ¿no? Por ejemplo. No podrías. No, humanamente imposible, pero tampoco sería lógico. Pero la estafa informática, que es la que específicamente ciberdelito, es una estafa que implica manipulación de un sistema. Entonces, todas las que son estas estafas que tienen que ver con uno está en el home banking y de repente se dispara, o se activa un troyano y me empieza a vaciar la cuenta, eso netamente es nuestro. Nosotros también estamos viendo algunas otras estafas en donde las de WhatsApp, las de Instagram, por Facebook también, pero no esas en las que la persona buscando decide voluntariamente comprar. Ahí vemos como una estafa común porque voluntariamente yo fui a comprar y hubo un incumplimiento contractual. Correcto. Ahí va una fiscalía común. Pero cuando ya vemos que desde internet nos están engañando, por ejemplo, cuando se hacen pasar, a ver, le roban el WhatsApp a mi madre y desde ahí se hacen pasar por mí. Creo que está pasando ahora, ¿no? Todo el tiempo, que yo les digo, por favor, si alguien conocido les pide plata por WhatsApp, por lo menos duden un segundo. Como digo, hoy estamos en la era de la desconfianza. Mucha gente que entró en esa. Todos, ¿no? Todos los días. A ver, las ciberestafas, como yo llamo ¿Recibieron muchas denuncias ahí en la Fiscalía? Millones. Hay muchos casos que se consigue devolver la plata, hay otros casos que no, y nosotros con las víctimas somos sinceras. ¿Y qué está pasando? Que, a ver, encontrar quién está detrás de la estafa es simple, es relativamente simple. ¿Por qué? Porque hay números de teléfono, hay números de cuenta, o sea, lo que son los rastros digitales son fáciles de seguir y de... Pero conducen al delincuente, claro que realmente, ¿sí? Pero fácilmente. El tema es que el 98% de los estafadores que están trabajando aquí en Salta no están en Salta, porque esa es otra característica de Internet, la interterritorialidad. Claro. Es decir, yo tengo el 98% de los estafadores en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, y les diría que el 50% de esos están en cárceles. Ahora estamos justamente programando un allanamiento en Mendoza por una extorsión complicada que hubo, donde detuvimos 2 personas acá. Ahora, ¿cómo puede ser posible, vos como fiscal penal lo debes saber mejor que yo, que se les permita a los presos tener celulares en las cárceles? ¿Qué es un hotel, la cárcel? Los señores trabajan en la cárcel. El señor está cumpliendo una condena que es una sanción. Entonces no puede tener un celular. Eso tendría que verlo muy bien la justicia, los jueces de ejecución penal, que tendrían que tomar cartas en el asunto. No sé cómo lo ves vos. Yo mucho no podría opinar porque creo que pasa más por un tema de Ministerio de Seguridad,
Ahí no quiero meterme. Aquí en Salta no, por lo menos yo no tengo, a ver, es una realidad, yo de las denuncias que tengo, no tengo ni una en donde el estafador esté preso en alguna unidad carcelaria salteña, o sea, ni uno. O sea, ¿te das cuenta del pero país las otras anormal provincias, no sé. Que hablábamos hace un momento Sí, lo en la escuché. introducción, ¿no? Estas cosas no pueden suceder. Pero acá todo eso ocurre, ¿por qué? Y porque vamos desviados de la lógica, del sentido común, del criterio. Y eso termina contaminando a la sociedad y estas son las consecuencias. Bueno, estamos charlando acá con la doctora Sofía Cornejo Solá, que es fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, que ya nos ha narrado un montón de cosas que son importantes para tomar en cuenta, para que estemos bien informados, posesionados de la realidad. Vamos a una pausa y vuelvo en un minuto, dale. Cada vez que vamos abriendo distintas etapas de la obra nos sentimos emocionados y orgullosos de una obra tan esperada, tan soñada por los salteños y bueno, en épocas de crisis poder estar inaugurando una obra de esta magnitud nos enorgullece muchísimo y los salteños se lo merecen. Siempre creo, siempre trabajo, siempre gestiono, palabra empeñada, palabra cumplida y como siempre digo, uno no es lo que dice sino lo que hace y las obras están a la vista. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Más que un equipo, una familia. Es con esa energía que apasiona. Pero la experiencia no puede faltar. Hay que disfrutarlo. Si no, no tiene sentido. Encontrar el socio perfecto. Y siempre con los pies en la tierra, que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en macro. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, Paira. Bueno, muy bien, señores, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir. Si enganchaste recién, la doctora Sofía Cornejo Solá es fiscal penal especializada en ciberdelincuencia y estamos charlando acá en la noche para que te enteres, estés informado qué es el ciberdelito, la ciberdelincuencia, cómo se opera, cómo esta fiscalía está aplicando esa ley para, en definitiva, proteger a la ciudadanía de lo que hoy todos estamos expuestos, ¿no? Decía recién Sofía, el tema de la estafa virtual, el fraude virtual, el sexting, el bullying, el ciberbullying, y no sé cuántas cuestiones más están a la orden del día. Entonces, ¿cómo podemos hacer para neutralizar esos efectos? Y también, ¿cuándo es susceptible de que esto vaya y se denuncie? Y paralelamente a esa realidad hay otra
que también está bajo la competencia de esta fiscalía, que es la violencia de género, ¿no? Que están muy, ¿qué te puedo decir? Ya habíamos hablado, la 26485 hace un rato, ley de protección a la mujer, y que además ha recibido ¿qué te puedo decir? Un ayornamiento en el Senado esta semana que acaba de finalizar. ¿Cómo se ve eso, Sofía? ¿Cómo entendemos la violencia de género a través de las redes? Vos dijiste una cosa que le ha pasado a muchas personas, ¿no? Que vos decís, bueno, me publicaron fotos, pero también hay otra gente que hace otro tipo de delitos que vos los puedes comentar acá para que la gente se informe sobre eso. Sí, es más, la violencia de género digital, bien lo decía recién, se aprobó en el Senado el proyecto que había tenido el Senado de la Nación, ¿no? Que había tenido ya esa media sanción en diputados de la Nación. Ayer se aprobó en senadores y ahora vuelve a diputados para que sea ley. ¿Qué es lo que es ley? Lo que vos decías justamente bien, el ayornamiento de la ley de violencia de género nacional, por lo que ahora se incorpora, como se reconoce como un tipo de violencia contra la mujer, la violencia que se da en las redes. A ver, todo lo que pasa en el ámbito analógico o en el mundo offline se replica y como agrandado o exacerbado en el mundo digital. Es decir, todo lo que es violencia de género, que la vemos, ¿sí?, en el mundo real día a día, en el ámbito digital tiene consecuencias más graves. Hace poco escribí un artículo sobre esto que me pidieron en una revista y me vieron que hable un poco de lo que es la realidad salteña, y yo me enfoqué en algo muy particular que tiene que ver en lo que son los delitos contra las niñas mujeres, es decir, la doble vulnerabilidad, no solo por el género, sino por la edad, que yo creo que ahí es hasta más dañoso, ¿sí? Merece más protección por parte de los órganos del Estado. Y este delito es el que tiene que ver con todo lo que implica las imágenes que se distribuyen en los grupos de pedofilia, en donde hay niños y niñas abusadas y explotadas sexualmente, y también lo que tiene que ver con el grooming, el delito de grooming, que es verdad, ataca tanto a niños como a niñas, pero bueno, ahí es cuando uno ve la vulnerabilidad de la niña mujer también más a flor de piel, ¿no? Se define, por ejemplo, cuáles son los tipos de delito en las redes. Por ejemplo, las personas que se dedican a vender contenido erótico, ¿no? Está a la orden del día. ¿Es un delito eso o no? No, eso no es delito. Si hubiera menores de edad, sí. Menores de 18 años, sí. Si son mayores de edad, no. Pero si es pornografía, ¿o no? La pornografía, que hablamos de adultos, para adultos y entre adultos, no es delito. Eso... Ahora, no es delito porque está bien hecha la observación de la ley, de la justicia sobre eso, o no es delito porque hoy no se lo tiene como un delito, no está incorporado al código. No, ¿cómo es el tema? No es delito, entiendo yo la pornografía, voy a intentar dar una opinión, ¿no? Porque es algo que es parte del ámbito privado y está incluido en lo que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas de los hombres... Principio de reserva. Así es. Bueno, o sea que en ese sentido no. Pornografía entre mayores, para mayores y con participación de mayores no es delito. Obviamente que si hablamos ya de un tema de explotación sexual a través de un tema de trabajadores sexuales o donde ya estamos hablando de otro tipo de delito, trata de personas, ya hablamos de otra cosa que es federal, pero no de esto que usted así como me lo nombrabas, no sería delito. No sería delito. Es posible que esta fiscalía pueda agrandarse con el tiempo, que pueda haber otra fiscalía más, teniendo en cuenta que es la única, hay 4 en el país, me decía recién. Así es, ¿no? Somos 4 en el país, las especializadas. Estos delitos están en todo el mundo, en definitiva, pero las fiscalías que nacimos ya con la especialización por ley, somos 4, la de Córdoba, la de Cava, la de Nación y la mía, que es la más... ¿Cómo hiciste la especialización, Sofía? Yo desde 2014 que empecé con el tema, con la temática, y después tuve la posibilidad de capacitarme vía online en lo que fue la especialización en ciberdelincuencia y evidencia digital de la UBA, a cargo del doctor Marco Salt, que él fue redactor también de nuestro código, y bueno, él es especialista en la materia hace muchos años. Marco Salt, no como Salta, Salt. Sin A, o como Sal en inglés. Sí. Él viene mucho a Salta y realmente es amigo de la casa y realmente es la persona que sabe de esto en el país, es él.
él es integrante del Consejo de Europa en lo que es el tema de la comisión que trabaja el tema de ciberdelincuencia a nivel mundial desde hace mucho tiempo, redactor del segundo protocolo de Budapest. Bueno, tiene un amplio currículum que, bueno, no lo vamos a nombrar ahora. También hice especialización, no especialización, sino posgrados en la Champaña de Mendoza, en la Austral. Actualmente, hablando de universidades, la UCASAL, con muy buen tino, incorporó lo que es el seminario sobre nuevas tecnologías, Derecho de las Nuevas Tecnologías se llama, para la carrera de Derecho, 5º año, y Escribanía 3er año, así que también estamos trabajando ahí, así que es de las pocas universidades en el país que está preparando a sus futuros profesionales para salir ya con una base sobre esto, porque hoy en día todos tenemos que saber. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque del mismo modo en que todavía la mayoría de nosotros no está relacionado con todo esto que es el mundo del delito a través de las redes y a través de Internet, tampoco hay profesionales que estén absolutamente capacitados sobre el tema. Por eso digo, ¿cómo los abogados pueden hacer una especialización sobre este tema para poder asesorar convenientemente a sus futuros clientes? ¿Te das cuenta? Así es, no, hoy en día la oferta es bastante más variada. Cuando uno entra al mundo ciber, como digo yo, ahí se abren varias puertas, así que el que necesite por ahí información puede comunicarse conmigo o también seguirnos por la página de Instagram que tenemos, Ciberfiscalía Salta, y ahí nosotros no solo damos información de capacitaciones, sino también vamos viendo acorde a las distintas modalidades de estafas o de delitos que aparecen, porque es como que todas las semanas cambia, aparece alguna modalidad nueva, ¿no? Entonces mandamos información. Por eso la inquietud que tengo, digo, bueno, ¿tendremos la legislación adecuada para normar todo este tipo de estafas, de delitos que aparecen cada día? Sí, ¿o nos hace falta una legislación paralela que de alguna manera pueda acompañar al Código Penal como un instrumento accesorio para penalizar, sancionar tipos de conductas que por ahí hoy no se conocían y que están presentes precisamente por esa evolución social? Toda la digitalización de las sociedades puede traer este tipo de efecto nocivo también, ¿no? Sí, yo entiendo que no habría que ir paralelamente por al lado del Código Penal, sino lo que haya que incorporarlo al Código Penal, pero en este momento todo lo que es los delitos económicos a través de Internet están todos cubiertos, ya sea a través de lo que es la estafa informática, a través de un daño informático, a través de una extorsión, en ese sentido está cubierto. Por ahí esta incorporación sí de la difusión no consentida de imágenes íntimas sí era necesaria, pero se está trabajando. ¿Viste el caso que se presentó también esta semana de un señor que se apersonó en un cajero automático de un banco de la provincia de Buenos Aires y con 49 tarjetas en el bolsillo empezó a sacar el dinero del banco? No se supone que era un puntero. Es el caso que te conté la semana pasada. ¿Eso puede considerarse una estafa cibernética o no? No, eso es una estafa por el uso indebido de tarjeta de crédito o débito que está prevista en el 173 del Código Penal, inciso 15, y que ahí no hay nada ciber, es el mal uso de datos o, en este caso, del plastiquito. Eso no hay nada de informático ni de cibernético. Porque algunos decían, no, pero esto está metido también en la red, que esto... Nadie sabe, por eso te pregunto a vos que como fiscal seguramente lo tenés bien visto. Sí, un caso como ese no sería de los nuestros. Cuando... Viste, se está tratando ahora el tema del juicio por jurados, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre eso siendo fiscal penal? Ahora, el juicio por jurado es una disposición y es una regla, una norma que está impuesta en la Constitución desde el año 1853-1860, es decir, que es algo que debe ser cumplido, ¿no? Y que debe ser reglamentado y que... opinión personal, como nunca participé de uno, no podría hablar ni de las bondades. No está acá vigente en Argentina. Pero por ahí uno escucha en otras provincias, o vino gente de Estados Unidos a capacitarnos en alguna oportunidad también. Uno escucha y ve, ¿no?, las bondades y por ahí y los riesgos que tendría, pero yo entiendo que es un mandato constitucional y que, bueno, hay que llevarlo a la práctica de la mejor manera, pero como digo, estoy hablando sobre hipótesis y por ahí sobre hipótesis prefiero no opinar porque nunca participé, entonces estaría por ahí dando opiniones. Perfecto. Sofía, ha sido un placer tenerte acá esta noche, que nos hayas ilustrado con tu opinión y tu conocimiento acá sobre un tema tan actual como es este.
Así que te agradezco que hayas estado acá conmigo. No, gracias a vos, buenas noches. Y como te digo a vos siempre, para jamás perder el rumbo, brújula. Siempre brújula. Hasta la próxima semana.